Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta federal en política internacional para que juntos analicemos todo lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta propuesta federal en política internacional, donde tenemos varios temas, como por ejemplo la asunción de Gustavo Petro y Francia Márquez el pasado domingo 7 de agosto. Exactamente, y también vamos a estar analizando esta escalada bélica que ocurrió el fin de semana en Gaza y también todo lo que ha pasado en Taiwán. Exactamente, mira, te mostramos todo en el video que viene. Ahora nos vamos a Franja de Gaza con la idea de analizar esta escalada bélica que se ha dado entre Israel y la Yihad Islámica Palestina. Exactamente. Bueno, durante el fin de semana hubo una serie de bombardeos y de lanzamiento de misiles. Pero ¿cómo empezó todo? Bueno, básicamente el viernes Israel decidió lanzar el operativo Amanecer, un operativo que ellos denominaron como preventivo para neutralizar los distintos o posibles ataques que estaba programando la Yihad Islámica. Pero esto viene desde el lunes anterior, cuando Israel detiene a uno de los altos cargos de la Yihad Islámica, ¿no? Exactamente, y es acá donde se empiezan a dar ataques mutuos y de hecho tratan de brindarse, de generarse las responsabilidades en forma permanente, de desligarse, podríamos decir. Es ahí donde justamente el propio Estado de Israel responsabiliza a la Yihad Islámica Palestina en el sentido de haber intentado tirar algunos misiles que no habrían salido de Franja de Gaza, generando la muerte de algunos civiles y niños particularmente. Exactamente, son 44 los palestinos que fallecieron, 15 niños. Estos 15 niños fueron víctimas, supuestamente, según lo que dice Israel, de un misil fallido que se lanzó desde el enclave puntualmente. Desde la Yihad Islámica dicen que no, que fue un bombardeo hecho por Israel. La cuestión es que vemos a otra vez Gaza afectada por un conflicto bélico, como lo vimos en los últimos años, pero puntualmente el más grave 2014, después 2018 y el del año pasado de mayo de 2021. Hay que tener en cuenta, en relación a lo que planteas, Luz, en cuanto a lo que fue lo de mayo de 2021, el daño estructural que le representó a Gaza. ¿Y en 2014? Rutas destruidas, hospitales, escuelas. Podríamos decir que se ha tenido que empezar a regenerar entero Gaza por el daño que le ha representado. Por otro lado, también hace referencia a que Hamas se desvinculó absolutamente de estos hechos. Exactamente. La organización, sí, la milicia palestina Hamas, que es la que lidera, de hecho, el enclave de Gaza, no tuvo participación. Ellos directamente dijeron que condenaban las acciones de Israel, pero que no tenían justamente participación. Y algunos planteaban que el hecho de que no hubiera participado Hamas, en cierta forma, lo que hizo fue evitar que la guerra se extendiera más o que fuera un conflicto más extenso de lo que fue, que fueron 56 horas, y que gracias a la mediación de Egipto se elaboró este acto, este alto al fuego, en donde por ahora se mantiene una tensa calma, pero digamos, el enclave está muy afectado y como bien señalabas vos, porque si bien el del año pasado afectó a la infraestructura, en esta ocasión también, y encima hubo falta de combustible porque se cortaron los pasos fronterizos. Exacto, la situación es delicada, tener en cuenta también los efectos que ha generado la pandemia, la inflación que se ha dado a nivel global. Todas estas realidades en Gaza se han hecho mucho, pero mucho más tensas y la situación social y humanitaria es hipercompleja para los más de 2 millones de habitantes. Exacto. Bueno, hay otras cuestiones también a tener en cuenta, es ver qué es lo que va a pasar ahora, porque producto, digamos, este enfrentamiento, según lo que dijo Israel, pudieron dar con todos los objetivos de la Yihad Islámica y con los altos cargos de esta organización allí en la Franja de Gaza. Entonces, puntualmente, el día viernes abatieron al número 2 de la Yihad Islámica y el día sábado
sábado asesinaron al número uno, el que estaba a cargo, digamos, de la zona sur de la Franja de Gaza, Mansur, que vimos también imágenes de lo que fue el velorio, el entierro de este jefe, uno de los altos mandos de la yihad. Entonces quedaría media debilitada también. Exacto, esta organización que se creó allá por el 1987. A mí un concepto que por ahí me cuesta un poco es la idea de neutralizar. Cuando hablamos de neutralizar estamos hablando de un asesinato. Me parece que es bueno, que es oportuno, más allá de los objetivos planteados por un Estado, por una nación, no deja de ser una intervención militar con costos humanos. Exactamente, y lo vimos, 44 palestinos, como decíamos, que fallecieron, fue el saldo de este operativo lanzado por Israel. Vamos a ver también cómo esto afecta o no a Yair Lapid. Recordemos, Yair Lapid está como primer ministro interino de Israel. En noviembre el 25 de septiembre van a ser las elecciones allí en Israel. Vamos a ver si esto lo benefició o lo perjudica, y también cómo sigue el conflicto con toda Palestina, con la Cisjordania ocupada también. Totalmente, en un contexto donde van a tratar de buscar formación de gobierno los distintos actores y donde sin duda Benjamín Netanyahu va a ser un protagonista también en toda esta discusión que se genere para proyectar la conducción política de los próximos años de Israel. Exactamente, así que vamos a estar atentos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, teníamos que analizar sobre todo esta escalada bélica. Pero ahora tenemos que cambiar de tema y nos vamos a ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allí este domingo, sí, el Senado aprobó un proyecto de ley clave para Joe Biden a menos de 100 días de las elecciones de medio término. Exactamente, y de hecho, bueno, vienen situaciones muy reales en Estados Unidos, sobre todo entendiendo que ya empieza a haber o a existir una especie de olor preeleccional y donde vemos, por ejemplo, actores como el propio Donald Trump, que lo analizábamos la semana pasada, que ya está queriendo jugar, que está queriendo proyectarse en esta realidad que está absolutamente polarizada. Exactamente. Bueno, y este proyecto de ley, que todavía tiene que ser tratado en la Cámara de Representantes, se estima que va a ser aprobado y después promulgado por Biden, plantea ciertos aspectos muy importantes. Hay que recordar que nosotros aquí lo tratamos, esto es básicamente la 10ª parte de lo que fue el proyecto original de Joe Biden de Build Back Better, que planteaba una inversión de 3.5 billones de dólares. Bueno, ahora esto se tuvo que reducir principalmente por pedido del ala más moderada del Partido Demócrata, y quedó en un proyecto de inversiones de 430.000 millones de dólares, que a 10 años y a conseguir o recaudar 740.000 millones de dólares. Y tiene aspectos muy importantes que son el tema del cambio climático, de la lucha contra el cambio climático y de la salud. Exactamente, bueno, ese punto que marcás, Luz, me parece interesantísimo en el sentido de que lo que se busca generar con estos recursos es esta reinvención, podríamos decir, en Estados Unidos con una lógica ambiental, con una perspectiva sustentable. Exactamente, bueno, este proyecto puntualmente, según los mismos demócratas, planteaban que implica la mayor inversión de Estados Unidos, en la historia de Estados Unidos, en la lucha contra el cambio climático. Entre algunas cuestiones, establece inversiones de 375.000 millones de dólares para los procesos de transición hacia las energías limpias. Entonces, por ejemplo, establece créditos fiscales para aquellos estadounidenses que decidan comprar un vehículo electrónico. También establece un 30% de subsidio para aquellos que coloquen paneles solares en sus techos. Exactamente. También lo que se ve es la proyección a nivel internacional que busca Estados Unidos, tratando de erguirse como ejemplo o como pionero definitivo en materia ambiental. Busca generar una empatía concreta con lo que es la comunidad europea, principalmente con Alemania y Francia, y también tensionar a históricos oponentes como lo han sido China y Rusia. Exactamente. Bueno, y lo que plantea también esta ley, que por eso también la llaman como pionera, porque es el otro nombre que recibió, que es Ley para reducir la inflación, algo que está siendo el flagelo básicamente de todo el mundo. Bueno, lo que plantean es que esta ley se paga por sí misma, por lo que termina recaudando 740.000 millones de dólares, además de este proceso de llevar a ser el país, pionero en tener esta transición hacia las energías limpias, eólicas, y, el hecho de
incentivar a que no solamente, digamos, los grandes productores, sino también los consumidores apunten hacia esa transición. Y otro aspecto importantísimo de esta ley es el tema de, digamos, como que reforma un poco el Medicare, que es, digamos, el sistema de seguro que tienen de Estados Unidos para las personas mayores, adultos mayores, y también para aquellos con poder adquisitivo muy bajo. Básicamente plantea que el mismo Medicare, la misma organización va a tratar de negociar los precios de los medicamentos, lo que podría bajarlos. Exacto. Es el objetivo principal que buscan. Podríamos decir que hay una tendencia demócrata concreta y también con el objetivo de darle continuidad a lo que fueron las políticas de Barack Obama en materia de salud. Esa es un poco por ahí la línea que se está tratando de buscar desde esta perspectiva que trata de impulsar Biden. Exactamente. Bueno, tuvo que dejar muchas cosas de lado esta propuesta, como les decía hace un ratito nada más. Imaginen que se redujo de 3.5 billones de dólares a 430.000 millones de dólares en inversiones. Por lo tanto, se tuvo que dejar de lado ciertos puntos básicos que planteaba Biden, como por ejemplo las guarderías gratuitas, extender las ayudas a los padres con hijos, también el tema de las universidades comunitarias gratuitas. Todo eso se tuvo que dejar de lado, pero por lo menos, digamos, se contempló ciertos aspectos fundamentales para Biden, lo que se espera que podría llegar a beneficiarlo de cara a las elecciones intermedias. Tal cual. Acá hay un objetivo interno también muy claro, así como planteamos el externo, que es tratar de persuadir, tratar de poder convocar a los sectores medios, a los sectores jóvenes también, con esta perspectiva ambiental y con una sustentabilidad concreta en lo aplicado. Exactamente, así que bueno, vamos a seguir atentos a ver qué es lo que pasa en la Cámara de Representantes y la promulgación y esto cómo llega a impactar, y por supuesto vamos a seguir atentos a qué es lo que va pasando con Donald Trump. Ya lo analizábamos la semana pasada, pero sigue siendo noticia esta semana también. Exactamente, una figura bastante, podríamos decir, polémica, la cual va a tratar de buscar sin dudas nuevamente la presidencia. Exactamente, pero bueno, ahora nosotros cambiamos nuevamente de tema y nos vamos a Taiwán. ¿Por qué? Porque continúa la crisis en el estrecho de Taiwán, producto de lo que hablábamos la semana pasada, de la visita de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a la isla, una isla que China considera una provincia rebelde. Exactamente, de hecho se han dado varios ejercicios militares, las tensiones son reales, son concretas, hay una posición muy clara por parte de los Estados Unidos, por lo menos desde los movimientos que generó Nancy Pelosi desde su acción, porque también está este contrapunto que se dio entre Joe Biden, quien hace un mes sugirió que no era lo más indicado viajar a Taiwán, pero por otro lado la responsable de la Cámara de Representantes viaja, y hay que tener en cuenta que por más que Estados Unidos haya pretendido bajarle el tono al viaje de Nancy Pelosi, es la tercera persona en mando de los Estados Unidos. Exacto. Bueno, lo que señalan desde Estados Unidos es que se trata de una crisis fabricada por China. Eso es lo que plantean desde Estados Unidos. Y hasta inclusive Nancy Pelosi, que dio la primera conferencia de prensa después del viaje a Taiwán, dijo que ellos no van a permitir que Estados Unidos aísle, que China... Estados Unidos no va a permitir que China aísle a Taiwán y que esto se trataría, de un pretexto por parte de China para invadir la isla, como decía, que consideran, parte de su territorio, una provincia rebelde. Y de hecho también se vio la publicación del Libro Blanco de China este miércoles. China en todo momento ha manifestado que entiende que Taiwán es territorio propio y que va a recuperarlo cueste lo que cueste, pero la última intención sería por las fuerzas. Ahora, esto ha llevado a ejercicios que no estaban pensados y a distintas reacciones. Hasta en los últimos datos que ha llegado, se entiende que podría llegar a existir un acompañamiento concreto para ejercicios militares brindados por Estados Unidos hacia Taiwán. Exacto. Bueno, según lo que se conoció por un informe del Instituto Naval de Estados Unidos, este país estaría pensando enviar en los próximos días buques de guerra. Y ya también vimos a el subsecretario de Defensa para la Política de Estados Unidos, Colin Cole, que lo que planteó fue que ellos van a seguir operando en el estrecho de Taiwán porque están amparados por la ley internacional. Algo que también se sigue interpretando por parte de China como una amenaza por parte de Estados Unidos, porque ellos no contemplan que cualquier Estado extranjero avale las autoridades que intentan generar su independencia. Así que también vamos a seguir atentos a ver qué es lo que ocurre, pero los ejercicios militares se dieron, hay una gran tensión y Taiwán está denunciando una posibilidad, o este intento de China de invadir la isla.
Exacto, vamos a analizarlo en lo inmediato y vamos a ver a dónde va, a dónde llega esto, porque también hay sectores opositores al gobierno actual de Taiwán que están generando diálogos con el gobierno de China. Esto puede llevar la situación a un punto bastante complejo, así que esperamos que el diálogo sea la herramienta fundamental para poder avanzar con esta compleja situación. Exactamente. Bueno, pero ahora también de nuevo cambiamos de tema porque tenemos que hablar de Perú, ¿sí? Nos vamos a ir a Perú porque también continúa bastante caótica la situación de Pedro Castillo. Vimos en los últimos días un nuevo cambio de gabinete en donde planteó justamente la reincorporación de Aníbal Torres como primer ministro. Exacto. La realidad es que, venimos planteando que se da una situación bastante inestable en materia de gobernabilidad, mucha tensión con los actores de la oposición y con los actores propios también. Ya planteamos en algunas ocasiones que lo que es el sector de Perú Libre de Vladimir Cerrón no es más parte del gobierno. También se generó diferencias concretas al principio de la gestión con Verónica Mendoza, que era, podríamos decir, el ala progresista del gobierno de Castillo. Hoy por hoy se encuentra con una perspectiva sindical, podríamos decir, pero principalmente solo. Vamos a analizar en lo inmediato cuál es la situación, dado que no tiene muchos socios políticos y se le complica la gobernabilidad. Sí, no solamente se le complica la gobernabilidad, sino que está cercado también del punto de vista judicial. Esta semana vimos por primera vez en la historia de un presidente de Perú en donde la policía allanó la Casa de Gobierno de Perú en busca de la cuñada de Pedro Castillo, que está siendo investigada por liderar por participar en una red de corrupción. Entonces, vemos que está acercado también él por 5 investigaciones judiciales, sus familiares también están siendo investigados. Jennifer Paredes se entregó en las últimas horas, quedó a disposición de la justicia y vemos un Congreso que ha pedido una inhabilitación por 5 años. Exacto, vamos a ver cómo evoluciona. La realidad es que hoy está todo extremadamente, podríamos decir, visto desde perfiles muy distintos, muy opuestos. Cuesta mucho dilucidar cuáles son las acciones reales, concretas, y lo que podemos identificar en Perú es que hay una inestabilidad muy real en materia política, tanto desde el Ejecutivo como desde el Congreso. Exactamente, así que vamos a seguir atentos a ver qué es lo que ocurre allí. Pero bueno, nosotros nos vamos a un breve corte, pero quédate ahí porque en el próximo bloque vamos a analizar la asunción de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia. Ya volvemos. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Aconcagua Trading, educación financiera, forex, acciones, criptomonedas. Aprende desde cero cómo invertir y operar en los mercados, generar rentabilidad en dólares y olvídate de la inflación. Clases en vivo 100% online y en horarios nocturnos. No requiere de conocimientos previos y contamos con el mejor precio del mercado. Para más información, seguinos en Instagram y Facebook Aconcagua Trading o escribinos al WhatsApp +54 9 2615 44 97 35. Te esperamos para empezar tu camino a la libertad financiera. Continuamos en Enlace Internacional y ahora nos vamos a ir a Colombia, ¿no, Gusto? Exactamente, pero para esto tenemos una entrevista con un amigo de la casa, un miembro, podríamos decir, prácticamente de Enlace Internacional. Les hablo del politólogo Mario Guerrero, coordinador académico del CERIDI, Centro de Estudios de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo te va, Mario? ¿Cómo estás? Hola, Augusto, Luz, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto. Y en esta ocasión queremos analizar qué repercusiones ha generado esta asunción el pasado 7 de agosto por parte de Gustavo Petro y Francia Márquez como presidente y vice de Colombia. Yo creo que podríamos sacar dos conclusiones, y una de carácter más simbólico y la otra de un proceso de larga data, ¿no? En lo que el proceso de larga data, yo creo que la llegada a la presidencia por parte de Petro y de Francia representa un hito más en el proceso de consolidación de la paz en Colombia, ¿no? En ese sentido, es un largo proceso que muchos se pueden remontar, por ejemplo, en los procesos de paz iniciados en la década de los 80,
entre Pizarro y el presidente Barco, de ahí la particularidad, ¿no? El aspecto simbólico fuerte, el hecho de que haya sido la hija de Pizarro quien le colocara la banda presidencial a Petro, con todo lo que eso implica, y después diferentes hitos, ¿no? Digamos, el acuerdo de paz, los diferentes acuerdos de paz con los diferentes movimientos guerrilleros, la Constitución del 91, etcétera. Entonces yo creo que en este sentido estamos hablando de un proceso estructural de larga data y es importante. Y después de lo simbólico, ¿no? Cualquiera que haya visto, yo sé que para los colombianos hay mucho simbolismo ahí, ¿no? El acto en la plaza de Bolívar, el acto de Asunción en la escalinata en donde, por ejemplo, fue asesinado Galán, uno de los grandes referentes del Partido Liberal Colombiano, que era un candidateable en los 90 y fue asesinado casi al mismo tiempo que Pizarro, lo del sable de Bolívar, muchas cosas, ¿no? Digamos, el Palacio de Justicia ahí, ¿no? Que sufrió la quema y producto de la guerrilla, sabrán, del ataque del M-19. Son muchos simbolismos que están presentes y que dan cuenta de los avanzadas y los retrocesos que han habido en materia de política, ¿no? En Colombia, que son muy importantes y sobre los cuales hay que dar cuenta. Exactamente. Mario, y bueno, vimos en el discurso de Petro 10 puntos, sí, podríamos llegar a decir, de promesas que plantea para su gestión. Una de ellas tiene que ver con el acuerdo de paz con la FARC. Dijo que se comprometió a cumplir el acuerdo con la FARC. ¿Cómo crees vos que se va a poder desarrollar? ¿Crees que esto va a avanzar definitivamente? Yo creo que sí, porque en este sentido se ha dado un signo muy importante y es la designación de Leiva. Y no es un detalle nada menor el hecho de que haya sido uno de los 2 primeros ministros de su gabinete que anunció, a la pena anunciarse que Petro iba a ser el próximo presidente de Colombia. En este sentido hay mucha esperanza en torno a cómo es que se van a dar el fortalecimiento de estos acuerdos, no solamente de cara a las promesas, ¿no? Con la FARC, sino por ejemplo de acuerdos políticos y de paz que todavía quedan pendientes, como por ejemplo lo que tiene que ver con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Entonces este sigue siendo una gran materia pendiente en este sentido, y particularmente ya se han dado avances en este sentido, porque por ejemplo en respeto al marco de los acuerdos de paz, la FARC tienen ya su presencia en el Congreso, con voz, sin voto, pero con voz, lo cual da cuenta de que se están dando pasos en la consolidación de la FARC como un partido político el cual compita, pero también, por ejemplo, una particularidad está en el hecho de que con las últimas elecciones legislativas ya se incorporaron los curules que representarán a aquellas personas que fueron víctimas de la violencia armada, es decir, que van a haber diputados en el Congreso que van a representar a estos sectores y les van a dar voz y voto. Entonces hay un contexto que es propenso, está demostrando apoyo en este sentido, y es como se ha expresado la sociedad colombiana, ¿no? Bien. Mario, en relación a lo que fue el discurso, Gustavo Petro planteó ejes concretos como la economía, como la situación social, en un país que hoy por hoy se encuentra con alrededor de un 50% en la pobreza, por encima del 15% también en desempleo. Pero también hizo eje en materia de ambiente. ¿Cuáles son los principales desafíos que se plantea Petro en lo inmediato en relación a lo que es el ambiente? Bueno, Colombia tiene la particularidad de que no se pueden pensar de manera segmentada todas las áreas a las cuales hace mención. Porque, por ejemplo, no se puede tratar la cuestión ambiental sin tocar, por ejemplo, lo que tiene que ver con el modelo agroganadero que existe en Colombia, el cual está íntimamente relacionado con la violencia armada y la violencia política en diferentes sectores de Colombia. Entonces, tocar una lista es tocar diferentes cuestiones, ya sea guerrilleros, ya sea de paramilitares, ejército, etc. Entonces son esferas delicadas. Sin embargo, hay una serie de políticas a las cuales se les va a dar mucha prioridad, y es, por ejemplo, en algo de eso ya se puede ver el hecho de la política de reforma estructural del sistema tributario de Colombia. De hecho, ya fue mandado un proyecto y se espera que el impacto sea fuerte de estas medidas de cara a los próximos años.
De hecho, para el 26 se espera de que el coeficiente de Gini de Colombia, esto que mide los niveles de desigualdad que existen en una determinada sociedad, un determinado país, se espera que pasen de 0,52 a 0,48. Es decir, son una serie de reformas que buscarán gravar aquellos sectores más acaudalados de la economía colombiana, y se establecerán un régimen de incentivos que quiten los niveles presupuestarios, perdón, los niveles de presión tributaria para aquellos de menores ingresos. Entonces es un esquema de redistribución bastante ambicioso. Vamos a ver, yo creo que la materia ambiental es el gran desafío en materia de coalición política, porque vamos a ver cuánto está dispuesta Francia Márquez a aceptar las concesiones que son lógicas propias de los procesos de negociación y de acuerdo con diferentes actores, y yo creo que ahí puede llegar a haber un principal punto de tensión en lo que a la relación entre Petro y Francia Márquez se refiere. Francia Márquez siempre ha sido un poco más intransigente en este proceso de negociación. Petro ha demostrado que ha sido capaz de hacer acuerdos políticos muy ambiciosos, muy amplios, lo cual explica el nivel de acuerdo que tendría por el momento hacia el interior del Congreso, que le garantizaría al menos un poco de gobernabilidad. Bien, justamente esa era lo que te iba a preguntar. ¿Cómo ves vos a Petro en términos de gobernabilidad? Porque si bien obtuvo buenos resultados en las elecciones legislativas, no le alcanza para una mayoría absoluta. ¿Cómo ves justamente que tenga gobernabilidad y pueda llevar adelante todas estas reformas que propone? Sí, en este aspecto Petro no tiene una realidad para nada diferente a sus predecesores. Los presidentes colombianos están acostumbrados a gobernar con un Congreso que le es bastante dificultoso a la hora de tener que pasar sus diferentes medidas. Es decir, tanto Duque, Santos, Uribe han tenido los mismos problemas, siendo que son presidentes que han ganado con menores dificultades las presidenciales, ¿no? En este aspecto, el pacto histórico tiene un gran desafío, porque si bien es la primera minoría en el Senado, es la segunda minoría en la Cámara de Diputados, lo que nosotros llamamos diputados. Entonces es un aspecto en el cual siempre va a tener que estar teniendo o prestando mucha atención a los aliados que tienen que decir para cada materia, ¿no? Entonces yo creo que habrá que prestar atención cada uno de los aspectos de la agenda política de Petro y cómo es que se dan las alianzas. Por el momento, Petro ha logrado constituir un acuerdo político bastante amplio que tiene no solamente actores de la izquierda y la centroizquierda, sino también de la centroderecha, porque adentro de su gabinete y dentro de su coalición hay partidos políticos como el Partido Conservador, el Partido Liberal. Si bien a nosotros nos hace un poco más de ruido, el Partido Liberal es un partido que está entre la centroderecha y la centroizquierda, dependiendo que analizamos, porque es un partido político que está muy fraccionado. Entonces, en este sentido, yo creo que el hecho de que se haya designado a Ocampo como ministro de Hacienda y a Leiva como canciller da cuenta de que tanto conservadores como liberales estarían coincidiendo en este aspecto con Petro de cara a lo que se viene. Muy bien. Mario, en un contexto latinoamericano donde tenemos, por ejemplo, presidencias como la de Andrés Manuel López Obrador en México, como la de Castillo en Perú, de hecho, en la previa electoral de lo que van a ser las elecciones en Brasil el 2 de octubre, Gabriel Boric en Chile, ¿cómo ves vos la proyección de Colombia a nivel regional? Yo creo que este es un gran desafío, ¿no? En materia de, porque las gestiones anteriores del Centro Democrático se caracterizaron por no solamente confrontar para determinados aspectos, sino también por dejar una serie de antecedentes que la verdad generaron más conflictos y enfrentamientos que puntos de acuerdo. En este sentido, yo creo que hay dos elementos que son importantes y son interesantes. Uno es lo que anunció Petro apenas se supo que él iba a ser el próximo presidente de Colombia, y era la normalización de la frontera entre Venezuela y Colombia. Sabemos que es una frontera extremadamente viva, la cual no solamente se ha caracterizado históricamente porque hay cuestiones culturales, geográficas que hacen que sea propenso a tener una alta vida, sino también porque se han visto involucrados y sabemos de los enfrentamientos
históricos que han habido producto de los movimientos guerrilleros, ¿no? Recordarán las históricas conflictos por el tema de la FARC pasando de un lado al otro, no solamente en Venezuela, sino también con Ecuador, que generaron unos puntos de tensión bastante importantes. Así que yo creo que en este sentido se va a avanzar bastante. Y el otro aspecto que me llama poderosamente la atención, principalmente porque involucra a un país que se fue de ese bloque de integración, pero al parecer buscaría relanzarlo, y es que Petro y Boric al parecer estarían pensando en ver de qué manera se puede relanzar la comunidad andina. Lo que antes era el Pacto Andino, ahora es la comunidad andina. Si bien Chile se fue durante la época del pinochetismo, hay que ver de qué manera Chile buscaría reincorporarse a este bloque de integración regional, el cual ha sido bastante vapuleado, producto de los niveles de tensión y diferencia política que han existido entre, por ejemplo, lo que era el uribismo y Chávez, Evo Morales y Correa, ¿no? Diferentes países que se fueron yendo del bloque en diferentes instancias. Sabemos que Venezuela se fue y se incorporó al Mercosur, Bolivia está en ese proceso, en esa última etapa, y bueno, hay que ver de cara a cómo es que lo quieren relanzar. Mario, te hacías referencia a lo que era la comunidad andina. De hecho, Chile se ha integrado al Parlamento andino en los últimos años. ¿Vos ves que puede llegar a tener una proyección en la cual también Argentina pueda ser parte? La verdad que no, porque Argentina está pensando más en el Mercosur, y si piensa en el Mercosur, piensa en Brasil. Yo creo que hay un elemento importantísimo en los bloques de integración regional, y es que primero hay que pensar en los liderazgos. Y los liderazgos siempre históricamente en el Mercosur han estado por Brasil, luego Argentina, y la comunidad andina siempre se ha caracterizado por tener un polo de distribución bastante disperso de un liderazgo. Es muy difícil decir quién es el líder de la comunidad andina. Un muy claro ejemplo de ello es el hecho de que, por ejemplo, cuando se iniciaron los procesos de negociación del Tratado de Libre Comercio entre la comunidad andina y el Mercosur, la Unión Europea, los niveles de tensión y diferencia eran tan grandes entre los miembros que se optó por disolver en lo que tiene que ver este acuerdo, de esta normativa que obligaba que como comunidad andina tenía que firmar un acuerdo entre bloque y bloque. Entonces cada uno de los países miembros negoció por su parte un acuerdo económico según las características que encontraban más convenientes. De esta manera, Colombia y Perú, por ejemplo, negociaron un acuerdo económico propio, y Ecuador lo hizo por otro lado, si bien después terminó adoptando algunas de las cuestiones que previamente Colombia y Perú ya habían negociado. Es decir, prácticamente lo que nosotros estamos viendo ahora hacia el interior del Mercosur, en la comunidad andina ya pasó. Entonces, la verdad que es diferente en este sentido, y yo creo que Argentina está mirando para otros lados, no necesariamente para la comunidad andina. Bien. Mario, teniendo en cuenta que Petro ya ha dejado bien claro que va a restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela, ¿cómo crees que esto puede o puede no afectar a las relaciones entre Colombia y Estados Unidos? Yo creo que no van a afectar mucho, en el sentido de que yo creo que Petro está siendo bastante inteligente en la selección de los temas que se discuten, porque al mismo tiempo que Petro está en la disyuntiva, en una disyuntiva bastante importante. Por un lado, por ejemplo, no tiene que ver con la cuestión ambiental. Petro ha demostrado que va a hacer todo lo que sea posible para poder apoyar a nivel mundial todo lo que tenga que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan establecer tecnología en base a energías renovables, etcétera, etcétera. Un gran desafío para Colombia. Pero al mismo tiempo tiene que medirse un poco en este sentido, porque lo que tiene Colombia es que uno de los principales sectores económicos que moviliza la economía colombiana es el petróleo. Entonces ya tenemos un punto de tensión en ese aspecto, por lo cual Estados Unidos tiene interés en resguardar los intereses de las petroleras que operan en Colombia. Entonces ahí ya tenemos un punto de inflexión, y va a estar, yo creo que las negociaciones siempre se van a estar dando en este sentido. Y yo creo que lo que tiene que ver con Venezuela, yo creo que se va a entrar en un esquema de coqueteo, porque si hay algo que ha quedado más que claro es que Colombia depende mucho de muchos sentidos, pero particularmente lo que tiene que ver con materia de seguridad, de las transferencias de recursos que realiza Estados Unidos para con el país, porque gran parte del despliegue
y la presencia militar que tiene Colombia en su territorio depende de esa transferencia de recursos, y no solamente estoy hablando en cuestiones económicas, sino también tiene que ver con esquemas de formación, inteligencia, logística, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que más que ver un esquema de ruptura a la Chávez, lo que vamos a ver es un esquema de coqueteo en donde Petro va a buscar normalizar y mejorar su situación. Hay que ver cómo es que sea su relación con otros países, como por ejemplo Nicaragua, los cuales son bastante criticados por sus regímenes políticos, y al mismo tiempo ver de qué manera seguir manteniendo en un esquema de normalidad muchas de las aristas de la política colombiana que Estados Unidos tiene mucho que ver. Mario, ¿en qué rol queda la oposición en Colombia? ¿El uribismo? ¿Se puede hablar de que los sectores, de que hay un sector que represente hoy Rodolfo Hernández? ¿Cómo la ves a la oposición? Yo creo que ahí hay que hacer dos análisis diferentes, ¿no? Porque Hernández da cuenta justamente de la debilidad que tiene la centro derecha colombiana desde hace bastante tiempo, pero específicamente en lo que ahora tiene que ver. De hecho, yo creo que Petro hubiera tenido una elección bastante más tranquila si hubiera tenido que confrontar o enfrentar electoralmente a Fico y no a Rodríguez, a Hernández, justamente porque era más fácil polarizar con Fico que con Hernández. Hernández da cuenta de un esquema de agotamiento de la sociedad colombiana para lo que se considera como esta palabrita está muy en boga, el establishment político, ¿no? Estamos hablando de que el Centro Democrático gobernó durante 16 años consecutivos, es decir, 2 mandatos de Uribe, 2 mandatos de Santos y 1 mandato de Duque, teniendo en cuenta de que en el proceso se incorporó la reelección y luego se la volvió a sacar. Entonces había un gran nivel de descontento por parte de la sociedad colombiana para con la centro derecha que representa el uribismo. Y particularmente yo creo que no solamente estaba agotado el modelo económico que el uribismo venía impulsando desde sus inicios, sino también por el hecho de que, si bien lo que llevó a Uribe a la presidencia fue su discurso de mano dura, de hecho si nosotros analizamos el lema del Centro Democrático da cuenta de eso, ¿no? Yo creo que la sociedad colombiana, luego de estos 20 años de transición política, de pacificación de muchos de muchos lugares, de sus territorios, ha encontrado incentivos para establecer e impulsar discursos de paz y no el discurso de confrontación. Recordemos de que prácticamente cuando Uribe llega a la presidencia, muchos sectores, muchas ciudades, muchos de los grandes urbes colombianas, Bogotá, etcétera, estaban prácticamente rodeados por la guerrilla. Eso ya no es una realidad. Los colombianos de hace ya 20 años, por ejemplo, puede sonar algo bastante nimio, pero los colombianos, por ejemplo, no podían viajar por su territorio, porque la probabilidad de quedar atrapado en un retén, ya sea producto de la guerrilla, de los paramilitares, los aborígenes, el ejército, etcétera, hacía muy peligrosos los viajes por carretera. De hecho, había muchos tramos de carretera que no se podían conocer o no se podía circular, además de que la geografía, ¿no? Recordemos que Colombia está atravesado por los Andes, por 3 brazos de los Andes, lo cual hace bastante difícil circular también. Son una serie de elementos que se han podido mejorar en el transcurso de estos 20 años, y los colombianos tienen fuertes incentivos a la pacificación y a constituir nuevos acuerdos políticos que han llevado a que opciones como por ejemplo un ex guerrillero, miembro del M-19, pueda llegar a ser presidente, controlárselo vía los canales democráticos y no vérselo como una amenaza, el cual puede llegar a prender fuego o a poner una bomba en el Palacio de Justicia, o por ejemplo robarse el sable de Bolívar, que son 2 grandes hitos, ¿no? Que han involucrado al M-19.
Entonces yo creo que estos son los desafíos y a lo cual apuesta la sociedad colombiana. Tal cual. Mario, te hago ahora sí la última pregunta. Teniendo en cuenta que Francia Márquez es, digamos, la vicepresidenta y hemos visto antes de que asumiera un rol bastante activo en donde hizo una gira, se reunió, tuvo una reunión con Boric en donde anunció esta posibilidad de que las negociaciones con el ELN y el gobierno sean allí en Chile. O sea, vimos un protagonismo bastante importante antes de asumir. Pero te pregunto, ¿cuál crees que va a ser el rol principal de Francia Márquez en el gobierno? Yo creo que va a ser bastante complicado porque Petro es una persona que tiende a concentrar bastante el poder. Sin embargo, yo creo que va a hacer uso bastante de esta buena imagen mediadora. No es solamente buena imagen, sino capacidad conciliadora y de representación de diferentes intereses. Particularmente lo que bien hablabas vos, en lo que tiene que ver con la pacificación, pero también las cuestiones ambientales, la defensa y el levantamiento de banderas, como puede ser las cuestiones feministas, etcétera, en un país particularmente machista y que tiene serios problemas de violencia, como es Colombia. Entonces yo creo que en este sentido Francia Márquez puede llegar a ser la punta de lanza a la hora de constituir diferentes acuerdos políticos, amplios acuerdos políticos, que le den algo, lo cual no es para nada menor, y es el hecho de la confianza. Si hay algo que ha caracterizado históricamente a la realidad política colombiana, es que los actores políticos desconfían mutuamente del otro, entonces siempre se ha visto imposibilitada la opción de construcción de consenso, y la violencia política como herramienta de construcción del poder siempre ha estado sobre la mesa. Entonces, el hecho de que una persona como Francia Márquez se pueda sentar en la mesa con toda su trayectoria y su conocimiento que se tiene sobre ella, yo creo que es una gran garantía y da cuenta de cara a lo que se puede llegar a lograr en los próximos años, ¿no? Clarísimo. Bueno, Mario, la verdad que ha sido un placer poder dialogar con vos. Siempre es un gusto tenerte y ya te consideramos, de hecho, parte del equipo. Totalmente, Mario. Bueno. Un gusto, muchísimas gracias y te vamos a estar molestando en inmediato. Se vienen las elecciones en Brasil. Dale, muchísimas gracias, siempre a disposición, y otro país bastante interesante también. Totalmente. Muchas gracias, Mario. No, por favor. Hablábamos con Mario Guerrero, politólogo, además coordinador académico del CERIDI, que siempre, la verdad, es un gusto poder charlar con él sobre la asunción de Gustavo Petro en el poder. Exacto. Ahora no te vayas, que en el próximo bloque tenemos la propuesta en ambiente y una película interesantísima para poder analizar en profundidad los temas trabajados. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Último bloque de Enlace Internacional y llegó el momento de la propuesta en materia de ambiente que generamos todas las semanas. En esta ocasión nos hemos atrevido a ser un poco más osado. Hemos invitado a una amiga, a Elizabeth Díaz Maza, referente de lo que es el proyecto Albacay, emprendedora, justamente para que nos explique cómo se hace, cómo se genera el kéfir. Nos va a contar ella un poco de qué se trata y cómo se lleva adelante. ¿Cómo te va, Eli? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. En este caso he venido a enseñarles cómo se prepara el kéfir de agua. Para que sepan, el kéfir de agua es una bebida probiótica que se recomienda mucho para regular el sistema digestivo, el sistema inmunológico, hace muy bien a la circulación de la sangre, a la piel, entre otros beneficios que tiene. En este momento les voy a enseñar cómo prepararlo. Es una receta que a mi consideración es la más eficiente, rápida y rica para preparar para el uso cotidiano de las personas. ¿Dónde la aprendiste esta receta? La probé por primera vez en Colombia, pero ahí probé el kéfir de leche, porque los nódulos, hay nódulos de agua y nódulos de leche. Bien. El kéfir de leche se hace con leche, justamente. Los nódulos de agua se hacen únicamente con agua. ¿Qué es un nódulo? El nódulo son bacterias y levaduras que viven en un ecosistema, digamos. Esto que ven acá son todas bacterias y levaduras que se alimentan
de azúcar. Por eso es muy importante el tema del azúcar, porque es el alimento con lo que se reproducen. Ajá. Vos tenés, por ejemplo, esta cantidad de nódulos, a medida que los vayas preparando se van reproduciendo, se van Bien. creciendo, y ahí es que se va expandiendo. También es por eso que se usa mucho el hecho de regalar los nódulos, porque se producen tanto que se regalan. Bien, y eso justamente te iba a preguntar, porque muchos que van a estar viéndonos van a decir, bueno, ¿y dónde consigo los nódulos? Los pueden conseguir conmigo en la página, se contactan conmigo en mi Instagram, me hablan al WhatsApp, yo se los regalo, tengo un batallón de nódulos de kéfir, se los enseño a hacer Lo también. estamos viendo en Así pantalla que el nombre también. los pueden conseguir con Albacay. Bueno, manos a la obra. Claro, Bueno. contanos, ¿cómo es? Para empezar, es importante que sepan que se puede usar con todo lo que tengan en sus casas, no es necesario que gasten mucho en materiales. Tienen que tener en cuenta que es importante prepararlo en un frasco. En este caso yo tengo que es la medida de 1,4 litros, que es una botella de salsa. Bien. Aún así, pueden usar el recipiente que quieran, el que tengan en la casa. Es importante que sea de vidrio. Yo utilizo azúcar mascabo, pueden utilizar azúcar común. Recomiendo que sea el azúcar mascabo porque no tiene tantos procesos de refinamiento y es más sana. Y también es más rica. Bueno, buenísimo. Me gusta mucho prepararlo con naranja, también se puede preparar con limón y con pomelo. ¿Se puede hacer mezclado también? Se puede hacer mezclado también, pueden ir probando. La naranja, como al ser dulce y el kéfir es un fermento, por ahí hace el contraste. Una combinación. Una combinación rica. Claro, por ahí si le metes mucho en la primera vez que lo vas a hacer, después es medio fuerte, ¿eh? Si lo haces con limón es fuerte, Claro. sí. Con pomelo también, pero también es rico. Bueno, frasco de vidrio, agua, naranja, nódulos y azúcar mascabo. Bien. Vamos a empezar colocando los nódulos. La medida que yo hago en este recipiente, utilizan la misma, se puede hacer a ojo, correspondiente al envase que vayan a utilizar. Ajá. Bien, perfecto. Me encanta, ahí van cayendo los nódulos. Bien. Buenísimo. El azúcar. El agua si es mineral, muchísimo mejor. Ajá. También se puede... ¿Y eso por qué el agua mineral por ahí? Porque al no tener tanto, por ahí el agua de canilla trae muchas composiciones químicas. No tiene nada de malo, igual se puede utilizar. Claro. Agua filtrada también, por Agua ejemplo. filtrada también. Si no, lo que pueden hacer es servir en una jarra como esta, taparla y dejarla hasta el otro día. Bien. Eso ayuda un montón también. Bien. Ujú, buenísimo. Ya. Bien, ¿y ahí cuánto? Me perdí la parte del azúcar. ¿Cuánto echaste de azúcar? Ahí eché la misma cantidad, yo siempre le digo a la gente que la misma cantidad de nódulos le echen el azúcar también. En cantidad de cucharadas. Sí, repito que se puede hacer a ojo, no hace falta ser tan minuciosos con las cantidades, porque también la cantidad de nódulos y de azúcar que se utilice es el sabor con el que va a quedar. Si lo quieren más fuerte, se utilizan más nódulos. Bien, Si lo quieren más suavecito, menos nódulos. bien. Y una naranja. Sí, media naranja. Media naranja, bien. Sí. Agua. Esto lo llenan de agua. Ahora le vamos... Es importante que utilicen utensilios de madera, Ajá. porque con el metal los nódulos por ahí suelen arruinarse. Ajá, Como bien. que se oxidan un poco. Bien, perfecto. También buen punto. Sí. para tener Vidrio, en madera es lo Bien. que más recomiendo. cuenta. Bien. Ahí vamos a hacer un pequeño repaso enseguida nada más de las cosas De que todas las cosas no que puede utilizan. faltar. Perfecto. Una vez que ya sirvieron y prepararon todo, se tapa con una tela. En este caso tengo una tela tropical, puede ser una tela vegetal, cualquier tipo de tela. Lo importante es que sea una tela para que respire. Claro. Bien. Y ahí le pones un elastiquín. Un elastiquín. Esto se deja así en una alacena, un lugar oscuro donde no le dé ni el sol ni mucho calor, 48 horas. Después de las 48 horas, ahora les voy a mostrar cómo colarlo. Si no, lo que también pueden hacer es agregarle más fruta para saborizarlo. Le pueden agregar frutos secos, pera, melón, sandía, la fruta que quieran lo pueden saborizar. También hay gente que lo prepara con lúpulo. Se puede experimentar mucho en el kéfir. Pero esta es la receta básica para el consumo diario, que la gente lo pueda preparar en su casa y rápidamente. Buenísimo. Esto se guarda así. En un lugar oscuro y que no Oscuro. tenga calor. Bien. Y una vez que está listo, pasadas las 48 horas, lo vamos a colar. Ahí vamos. Se puede usar un colador con agujeros chiquitos o también una tela.
Bien, ese sería el clásico de café. El clásico pasador de té o de café, Bien. sí. Exacto. Que es muy práctico. Ujú. Bien, ahí vemos cómo se está colando. Uy, ¿Cuántas veces al día sugerís consumir el kéfir? Una vez es suficiente, pero 2 veces también está bueno. Ujú. ¿Y algún horario en particular? Sí, recomiendo que se tomen ayunas de medio vaso a 1 vaso y esperar 20 minutos mínimo para desayunar. Para desayunar, bien. perfecto. ¿Y cuánto tiempo en semanas, días, meses, toda la vida? ¿Cuánto tiempo lo puedes tomar? Toda la vida. Toda la vida, no hay problema. Sí, toda la vida. Bien. Si sienten algún síntoma físico, alguna molestia o algún dolor en particular, sí está bueno como suspender la toma y de última consultar con un médico, pero Bien. normalmente se siente en el mismo día que lo probás los beneficios o en la semana. Perfecto. Al mes vas sintiendo los más efectos, por ejemplo, lo que es el sistema inmunológico, la piel, eso al plazo, digamos, se van notando los Sí, beneficios. Los resultados, buenísimo. Una vez que lo sirven en la botella, que ya está listo para tomar, como lo tengo acá, también se tapa con una tela Bien. y se mantiene en la heladera. ¿Cuánto tiempo? 7 días es la duración que tiene el kéfir de agua en la heladera. O sea, tienen que consumir esto dentro de los 7 días. Bien. Buenísimo. Bueno, tiene muy buen aspecto, te digo. Es bueno, es rico, lo recomiendo mucho. Yo he sido un conejito de indias del producto y la verdad que por lo menos mi experiencia personal les tengo que contar que está buenísimo. O sea, es impresionante cómo se ordena el sistema digestivo y además me parece que es una propuesta que justamente plantea una lógica sustentable, una lógica ambiental muy interesante, muy interesante. Perdón, antes que ya lo habíamos prometido, repasemos entonces sí o sí lo importante que tenemos que tener. Perfecto. Lo más importante que hay que tener son los nódulos. Que estén en buen estado. Si ven que los nódulos están marrones o huelen, tienen un olor a hongo que es normal, que es el olor a fermento, entonces ya es muy fuerte o se siente el sabor demasiado fuerte, es porque los nódulos ya no sirven. Bien. Siempre está bueno consultar si hay dudas. Perfecto. Nódulos, azúcar mascabo, una fruta, en este caso naranja, envase de vidrio para prepararlo y botella de vidrio para servirlo. Clarísimo. Y pasador. Excelente. Buenísimo. Bien, también contanos las redes sociales. Bien, me pueden encontrar en Instagram, Albacay Mendoza. Ahí les van a salir toda la información, tienen el link para ingresar al link y contactarse conmigo por WhatsApp, me pueden hacer la consulta que quieran, les puedo volver a explicar cómo prepararlo, pueden conseguir los nódulos conmigo, lo que sea. Eli, te agradecemos muchísimo que nos hayas hecho esta propuesta y que nos hayas permitido entender cómo es el proceso de esto que es tan interesante. Muchísimas gracias a ustedes y bienvenidos cuando quieran. Bueno, Muchas gracias. gracias. Con nosotros Elizabeth Díaz Maza, de lo que es el proyecto Albacay Emprendedora, contándonos de qué se trata el kéfir y cómo se produce. Exactamente, una propuesta súper interesante. Pero nosotros ahora pasamos al segmento cultural y vamos a hablar de una película muy interesante relacionado con lo que hablábamos con el conflicto o esta escalada bélica en Gaza que se dio durante el fin de semana. Bueno, la película se llama Nacido en Gaza, ahí estamos viendo las imágenes en pantalla y es una película de Hernán Zin del año 2014 que justamente se filma durante la escalada de violencia de 2014 allí en Franja de Gaza y cuenta básicamente la perspectiva de los niños. Son 10 chicos, es una película documental, son 10 chicos que van retratando cómo y van contando su experiencia, digamos, en cómo los afectó esta guerra, este conflicto, a ellos en su vida cotidiana. Por ejemplo, cada uno va representando distintos aspectos de las consecuencias de la guerra. Uno es la pobreza, la otra es el hambre, la falta de vivienda. Como esto que charlábamos nosotros en el bloque 1 con respecto al destrozo de la infraestructura, hospitales, escuelas. Bueno, ahí también refleja muy bien un hecho que se dio en su momento, en 2014, del ataque a una escuela de la ONU por parte de Israel. Bueno, cuenta la experiencia de una de las chicas que pierde a su hermano. Bueno, va contando distintos, digamos, efectos de lo que es la guerra en sí mismo, la guerra y el conflicto bélico y cómo se ven afectados
principalmente los ciudadanos y más los niños en este conflicto que, digamos, justamente van, teniendo estas repercusiones del conflicto, de la guerra, y que no termina, porque lo veíamos en 2014, lo vimos en 2018, lo vimos en 2021 y lo volvimos a ver ahora, algo que los chicos cuentan en la historia, ¿no? Te permite básicamente poder realizar una radiografía en primera persona de lo que pasó, de los efectos, de lo que representan los distintos ataques y esta constante que se ha dado en varios años. La verdad que si tenés un ratito, no desaproveches, velo, analizalo porque tiene mucho para transmitirte. Exactamente, bueno, algo para decir, está en Netflix. Repito entonces el nombre de la película, Nacido en Gaza. Es un documental de duración aproximadamente de 1 hora 10 minutos. Es corto, pero muy fuerte y cruel en cuanto a este conflicto. Bien, antes de irnos, Luz, contanos cuál es el outfit que trajiste hoy. Me encanta el look que me acompaña Ellen Hansen todas las semanas. Y bueno, ahí estamos viendo, miren lo que son las botas de cuero ecológico. Ay, me encantan, plateadas. La babucha soñada de algodón estampada. Tiene como fondo el celeste, pero otros colores de estampado negro, celeste más clarito. Me encanta, súper favorecedora. Miren lo que es la camisa de raso. Ay, la amé, el corte, la caída. Es soñada. Lo que es el saquito de la amé. Es todo divino, todo lo que tienen los accesorios, las botas, todo lo que tienen en el atelier es realmente hermoso y recuerden que tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja en moda responsable y sustentable. Así que vayan, les recuerdo la dirección, San Lorenzo 576 de Ciudad de Mendoza, que las van a estar esperando. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado esta semana. A vos que estás por la pantalla de Construir TV, aquí en casa, en Canal Acequia, Canal Sama de San Juan, 13 de San Luis y Canal 3 de San Martín. Hasta la semana que viene. Chau, chau.